les parece, vamos a empezar ahora. Estamos esperando que llegue Mario, pero esperamos que pueda sumarse en el curso de la reunión. La colectiva APSI les da la bienvenida a todos y agradece la participación de los invitados que generosamente aceptaron compartir este espacio para pensar juntos algunos aspectos del tema que hoy nos convoca. Este es el segundo encuentro de Trincheras, ciclo de conversaciones sobre las violencias, y en este espacio nos disponemos a abordar el tema de la violencia institucional. En esta breve presentación nos pareció imprescindible mencionar por qué nominar Trincheras a un ciclo sobre violencias. No se nos escapa que todo campo de derechos es un campo de conflictos y de pugnas. No son idénticos los intereses del poder y los de la comunidad, de quienes restringen los derechos y de quienes intentan restituirlos. Cada espacio que pone en cuestión esta problemática es una trinchera. También las instituciones que habitamos pueden ser una trinchera, en esta lucha simbólica que permite pensar y reconstruir los lazos sociales. Creemos imprescindible problematizar el papel del Estado frente a las desigualdades sociales y pensar nuestras estrategias de intervención posibles frente a esta problemática. Hoy nos acompañan nuestros compañeros de trincheras, son Ismael Jalil, militante, abogado de Correpi, la coordinadora contra la represión policial e institucional; Marina Chena, psicóloga, docente en la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Católica de Córdoba; y Mario López, a quien estamos esperando, que es militante de derechos humanos, consejero nacional de APDH, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y miembro de la multisectorial contra la violencia institucional y psicoanalista. Bueno, si les parece, podemos empezar. Le vamos a dar la palabra a Marina Chena para que comience con la exposición. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Bueno, primero agradecer a las compañeras de la colectiva por la invitación. La verdad que el formato de la conversación es un formato muy, muy amable para el ejercicio del pensamiento también, y es muy bienvenido, digamos, que en este momento en el que por ahí nuestros encuentros se han dificultado al menos, bueno, sigan apostando a estos espacios y a esto. Y celebro por la participación que hay, por lo menos constatamos la firmeza del deseo de encontrarse, así que, bueno, gracias a las compañeras y a todos y todas quienes se han sumado hoy. Bueno, yo voy a contar o quería como compartir un poco algunas líneas, algunas cuestiones para pensar el duelo público, el acompañamiento y el duelo público, vinculado sobre todo a una experiencia de trabajo de la que participé y también por la cual, bueno, esta invitación tuvo lugar, que es una experiencia de trabajo con el equipo de acompañamiento a familiares de jóvenes asesinados por la policía en Córdoba, y que es un equipo que actualmente no está en actividad por distintas razones, pero bueno, es desde ahí que voy a contar algunas experiencias. No voy a detenerme tanto en la cuestión de lo que conversamos antes de empezar era como dejar algunas líneas abiertas y desplegadas y abrir a una conversación con ustedes. Por lo tanto, yo voy a desplegar algunas líneas y después conversamos y profundizamos en lo que sea de más interés. No voy a detenerme tanto en la cuestión de la violencia estatal en sí, o de la violencia policial en sí,
Solo mencionar que las políticas de seguridad en la provincia de Córdoba tienen como actor central a la policía. Esto se constata, digamos, en la cantidad de efectivos policiales, que es una policía muy numerosa, y de una presencia territorial muy masiva, ¿no? La presencia de la policía de Córdoba en los barrios y en los barrios populares tiene es un actor social muy, muy presente, y es casi como la figura que de manera exclusiva a la que se apela para la resolución de los conflictos, ¿no? O sea, territoriales, barriales, ya sea o en cualquier tipo de acción colectiva, pública, asambleas, marchas, etc. Y que tiene como foco, digamos, de su hacer y tiene una forma, una práctica, digamos, muy discrecional, y un sesgo muy estigmatizante, cuyo foco está puesto en los jóvenes varones de sectores populares, ¿no? Ese sería como el sujeto de la acción policial y represiva por excelencia. En ese marco, los casos de asesinatos, digamos, en manos de la policía, en nuestra ciudad se relacionan, digamos, están en estadísticas muy cercanas y muy similares a las estadísticas generales, digamos. Hay una gran cantidad de casos de jóvenes asesinados, y el equipo se armó, digamos, bueno, para dar una respuesta de acompañamiento a las familias, primero de una manera no organizada, digamos, a partir de un equipo, sino que empezaron a hacer experiencias más bien sueltas, individuales, que algunas de nosotras fuimos haciendo, convocadas sobre todo o por los organismos, o por las organizaciones comunitarias, o por los organismos de derechos humanos, o muchas de mis compañeras vienen del campo de los equipos de atención de acompañamiento a testigos en casos de juicio de lesa humanidad. Entonces, bueno, en ese cruce, ¿no?, un poco entre el campo de los derechos humanos y el campo de la intervención territorial comunitaria, es que se constituyó el equipo, y esa es una impronta, digamos, muy fuerte que ha tenido la formación del equipo, y cómo fuimos pensando, digamos, las intervenciones, ¿no? Cómo pensamos la lógica del acompañamiento, cómo desplegamos nuestro dispositivo y nuestra estrategia de intervención. Entonces eso que primero se fue haciendo como medio en soledad, después se estructuró, digamos, como un dispositivo de acompañamiento, pero que no es un acompañamiento terapéutico, sino que es una forma de acompañamiento que tiene un dispositivo de intervención psicosocial, entendiendo que este malestar o que este sufrimiento o que la causa, digamos, lo que origina la necesidad del acompañamiento, se funda en un daño social, ¿no? en una acción que viene, digamos, del ejercicio de la violencia de Estado. Entonces, no es el acompañamiento que puede ofrecerse, digamos, a alguien que esté atravesando cualquier situación de sufrimiento psíquico, sino que tiene esta mirada de una intervención psicosocial. En ese sentido, las líneas o lo que trabajamos, digamos, en el dispositivo de acompañamiento, tenían como al menos dos o tres, digamos, grandes patas, ¿no? Una que era el acompañamiento en relación a la justicia y lo jurídico, ¿no? O sea, acompañar los procesos de búsqueda de justicia. Los procesos de búsqueda de justicia, en los casos que acompañamos, como ustedes ya sabrán o se imaginarán, digamos, estos casos no tienen en general una resolución favorable en la justicia. Entonces, de hecho, muchas veces ni siquiera llegan a juicio. Entonces, no es que siempre el acompañamiento era en instancias judiciales, pero sí muchas veces existe todo un derrotero, digamos, en el mundo jurídico, de tribunales y de averiguación de causas, y de, bueno, que para los familiares es realmente muy costoso de realizar, porque todo ese sistema judicial es bastante refractario, digamos, a los sujetos con quienes nosotros trabajamos. Hay como un uso hasta de un lenguaje técnico que es muy difícil de entender si uno no participa, digamos, del mundo jurídico. Bueno, se constituye, digamos, en una lejanía muy grande. Es muy difícil para los familiares, por ejemplo, conocer el estado de las causas, cosas muy sencillas, ¿no?
A mí me ha pasado, por ejemplo, ir a acompañar a una mamá y la persona que le tenía que ofrecer información sobre la cosa sobre la que ella estaba preguntando, en primera persona, no es que lo hacía yo, y la persona me lo respondía a mí, digamos, el oficial de justicia quien estaba ahí, me lo respondía a mí, no le hablaba, digamos, a ella no se dirigía a ella, bueno, como para contarles un poco el escenario, ¿no? Y en algunos pocos casos, sí, el acompañamiento en una instancia, por ejemplo, de juicio, ¿no? Entonces, bueno, también todo ese proceso de acompañar en el ámbito jurídico y también en esto de que la búsqueda de justicia no pasaba exclusivamente o solamente por el mundo jurídico y judicial, porque, como les digo, muchas veces ni siquiera llegaban a constituirse en causa. Y por otro lado, lo que implica, digamos, toda la tramitación del mundo afectivo, ¿no? De lo que le sucede a las familias cuando asesinan a sus hijos o a sus sobrinos, digamos, ¿no? Y esa comprensión, digamos, de ese dolor también es pensada como desde esta mirada psicosocial, ¿no? Entonces tomamos esta idea de el sufrimiento ético-político, entendido como aquel sufrimiento que está mediado por la construcción o por la producción de una situación de injusticia, ¿no? Ese es el modo en el que pensamos los procesos de sufrimiento y de dolor. Entonces, una de las primeras cuestiones que debíamos acompañar, realizar y tramitar, sobre todo las familias, era reconocer la naturaleza injusta de esa muerte, ¿no? Porque por la propia lógica policial, por el discurso policial, que también es parte del discurso público y del discurso más generalizado, esas muertes no son necesariamente vistas como injustas, ¿no? O como productos de una acción incorrecta, sino que, primero porque el discurso de la policía siempre es, el relato, ¿no? La narrativa que deriva es, bueno, es un enfrentamiento, una muerte ocurrida en el marco de un enfrentamiento, etc. Pero también hay un sentido común, social, no un sentido común porque digo, un discurso público en el que esta idea de que algo habrán hecho, ¿no? Está muy arraigada y siempre es un lugar a partir del cual justificar en parte estos asesinatos, ¿no? Entonces, como primera instancia, en este trabajo de elaboración del dolor, tenía que ver con este reconocimiento y poder enunciar esa muerte como una muerte injusta, ¿no? Como un asesinato incluso. Ese trabajo, digamos, simbólico de aceptación, digamos, de poder pensar esa muerte como una muerte injusta, por supuesto que hacen esos procesos de duelo, procesos singulares, digamos, muy distintos de los procesos de duelo por los que cualquier persona podría atravesar por la muerte de alguien querido, de alguien amado, de un familiar, de quien sea, porque esta construcción de esas muertes como, bueno, como esto, ¿no? Como parte de lo que les toca por haber estado donde estaban, haciendo lo que estaban, ¿no? Porque la ecuación joven, delincuente, muerte merecida, ¿no? Es algo que está como muy, muy arraigado y muy instituido, ¿no? Entonces, luego, digamos, de este primer reconocimiento de esa muerte como una muerte injusta, y sumado a eso, las familias debían o se dan a la tarea de construirles una memoria, digamos, una buena memoria a esos muertos, ¿no? Esos muertos que son siempre, que están siempre bajo sospecha, que son siempre objetos, digamos, de esa sospecha de que esa muerte es una muerte merecida. Entonces, reconstruir esas biografías como biografías que además de haber estado, por ejemplo, en unas circunstancias de robo, de delito, o no estarlo, bueno, tenían una vida, una familia, unos amigos, unos intereses, unos deseos, unas ganas de hacer cosas, ¿no? Bueno, esa especie de construcción de una memoria que los familiares tienen que como lavarle la cara un poco, ¿no? Convertirlos en buenas víctimas en algún punto, porque son
las malas víctimas, no son las víctimas que suscitan la empatía, no son las víctimas que suscitan, digamos, el reclamo por la reparación de ese daño, sino que son las malas víctimas, ¿no? Aquellas por las que en general nadie va a pedir justicia. Entonces, bueno, todo ese trabajo lo hacen los familiares, lo hacen los familiares en medio de atravesando un dolor enorme, ¿no? Bueno, entonces, el acompañamiento en el plano jurídico, digamos, en la búsqueda de lo que podríamos llamar la búsqueda de justicia, el acompañamiento en la tramitación de esta cuestión afectiva que está cargada, digamos, que tiene todo este plus, ¿no? Que tienen que tramitar los familiares. Y también el acompañamiento tiene una dimensión social comunitaria que se relaciona mucho con esto que decía anteriormente, que podemos identificar en algunas, como en algunas prácticas muy, muy presentes, al menos, digo, yo hablo desde Córdoba, creo que ni me presento, yo sí, más o menos, vivo en Córdoba, hablo de una experiencia situada en Córdoba, pero conozco otras experiencias de otros lugares donde también aparecen procesos de memorias comunitarias y barriales que son similares, las grutas, los grafitis, los memoriales, digamos, que se construyen en los barrios, ¿no? Esos barrios que están tan marcados por esos murales, por esas marcas, por los nombres. Entonces todos esos procesos, esa articulación, digamos, con el trabajo barrial comunitario, también hacía parte de nuestro trabajo, del equipo de acompañamiento, entendiendo que también hay una necesidad o una forma, digamos, de tramitar estas experiencias de dolor en lo que nosotros llamábamos como el pasaje a lo público, ¿no? Perdón, voy a hacer un paréntesis. Nilde, vos decime más o menos el tiempo, porque yo no me fijé que ahora empecé y no me quiero extender mucho. Bueno, entonces este trabajo que digo del pasaje a lo público tiene que ver con esto de poder hacer una tramitación social y comunitaria de estas experiencias de dolor y de sufrimiento, ¿no? Y el pasaje a lo público implica al menos dos cosas. Una que es la lucha, el activismo, salir a la calle, poner esa muerte en lo público, ¿no? Y esa vida en lo público. Y también estos ejercicios que les digo de lo que implican las marcas territoriales, ¿no? De cómo se van marcando los territorios con estas biografías, con estas muertes, con estos asesinatos y con estas historias, ¿no? Y también, en esto de poder pensar el pasaje a lo público, pensamos en la importancia que tiene la posibilidad de colectivizar ese dolor, ¿no? Que ese dolor deje de quedar en el mundo privado, porque además queda, si se tiene en cuenta lo que decíamos antes, ¿no? Que la estigmatización, digamos que está en el origen de esos asesinatos, ¿no? Esas marcas, esa culpabilización que está en el origen de estos asesinatos. Y eso además queda exclusivamente reducido en el mundo privado, interiorizado y demás. Las posibilidades de búsqueda de justicia, las posibilidades de tramitar ese dolor, las posibilidades de elaborar eso colectivamente, son muy pocas. Entonces, en esto del pasaje a lo público, lo pensamos también como esa posibilidad de desprivatizar ese dolor, de ponerlo junto a otras personas, ¿no? Es la posibilidad de que haya otras personas con quien decir, esto me duele, que esa posibilidad se da en la participación de muchos cuerpos en el espacio público, que los cuerpos estando juntos permiten que ese registro del dolor no quede recluido ni privatizado, ni se instituya como una experiencia incomunicable, ¿no? Nosotros sabemos como psicólogas, psicólogos, que veo que hay varios acá,
esto, ¿no? De aquello que el dolor vuelve incomunicable, aquella experiencia que de tan intensa y tan dolorosa se vuelve muy difícil de comunicar. Bueno, esto cuando este sostén o esta trama que produce el ponerlo junto a otros, en colectivizarlo, hace que esa experiencia pueda ser compartida, ¿no? Entonces, reconocerse en esa, hay una autora que habla de una comunidad del dolor, ¿no? O sea, de una comunidad del dolor y también, diríamos, de una comunidad del duelo, ¿no? O sea, de hacer una comunidad del duelo. Pero no solamente del duelo y del dolor, sino también una comunidad afectiva que permita alojar esas experiencias de sufrimiento y que permita también resignificarla, que permita construir esos homenajes, que aloje esa producción de memorias comunitarias, ¿no? O sea, una comunidad donde poner esas muertes y restituirlas como un problema común, ¿no? Cuando eso queda en el mundo privado, ¿no? Parecería que es un problema de esa familia, ¿no? Ahora, la posibilidad de ponerlo en lo público también lo vuelve un problema común, ¿no? En tanto, es un problema que colectivamente nos afecta, porque hay muchas veces, entre los familiares, los amigos, ¿no? Dicen esto de que, bueno, este pibe nos falta a todos. Este pibe le falta al barrio, le falta a los amigos, le falta a a las novias, a las parejas, a los hijos o a las hijas, ¿no? Entonces es esto de poder pensarlo como un problema común, ¿no? Entonces ahí también hay la posibilidad de hacer lazo, ¿no? De la posibilidad de hacer lazo, de hacernos en lo común también, de hacernos junto a otros en ese mundo común. Y por supuesto que ese pasaje a lo público, esa construcción, ese reconocerse en ese común, produce un enorme alivio a las familias que pueden al menos descansar en esa trama que se arma con otros y con otras, que a veces es en la calle, que a veces es en el barrio, que a veces es entre las vecinas, que son los amigos, ¿no? Que son los procesos de memoria, que son las marcas comunitarias, ¿no? O sea, el alivio que hace posible afirmar que esas vidas también merecen ser lloradas, ¿no? Como dice Butler, que esas vidas son vidas que nos importan y son vidas que merecen ser lloradas, ¿no? En esto de en este trabajo, en esta idea que trae Butler. Marina, te aviso que estamos en tiempo más o menos. Dale, ya cierro. Bueno, esto era un poco la idea, era pensar el duelo público en el sentido de me busco lo último, el último apunte. Pensar el duelo público, pensar, digamos, el acompañamiento, es poder articularlo, poder pensarlo en articulación con el pedido de justicia, con estas formas del duelo público, ¿no? Donde poder significar y tratar esas muertes como un problema común, como algo que nos afecta, donde poder alojar la vida común, tomando de la tradición, de la mejor tradición comunitarista, la construcción de estas memorias comunitarias, la inscripción en la comunidad del dolor, en una comunidad, pero también en una comunidad afectiva, digamos, donde encontrar, donde darle cobijo a esto y también donde poder construir otros lenguajes, ¿no? Poder conjugar ese dolor en otra lengua que no siempre es la lengua del Estado, porque la lengua del Estado nos ha enseñado a pensar en claves de delitos o de víctimas o de, ¿no? Aquello que hay que ordenar. Armar lenguajes propios, lenguajes que no son siempre los del Estado, los de la ley, que digamos, no solamente, porque en esto también entramos todos los técnicos y profesionales que a veces con las mejores intenciones nos hacen, no solamente me refiero a los procesos de estigmatización, sino que a veces nosotras también, la escuela, digo, ¿no? Tantas otras instituciones estatales,
a veces solamente podemos ver pobreza y víctimas, ¿no? Y entonces es muy importante reconocer también las vitalidades de esas vidas, ¿no? Eso digamos, hay un vitalismo que puede ser barroso, que puede ser en un pibe que se la juega en un lugar, que no obedece, en ese pibe que el poder policial tiene como foco. Bueno, ese vitalismo, sin caer, digamos, en la romantización, en la exacerbación, digamos, de la figura, sé lo que son los privilegios de clase, digo, en las figuras del pibe chorro, pero digo, hay que poder mirar qué clase de odio está en juego, ¿no? ¿Qué es lo que ese poder odia en esas vidas? ¿No? ¿Qué es lo que ese poder odia en esas vidas que las vuelve vidas exterminables? Y por eso me parece que es tan importante en esto de poder armar lenguajes propios, encontrarse, porque en eso también el duelo público, el mundo de lo público, permite encontrarse con otras luchas, ¿no? O sea, cuando se ingresa en el mundo de lo público, entonces ahí encontramos también los aportes de los feminismos, de las luchas por la tierra, de las luchas por los bienes comunes, digamos, de un conjunto de imágenes y lenguajes que nos permiten como poder articular otros modos de tramitar estas muertes, ¿no? Pensar cómo reponer esa dimensión vital también en nuestros propios registros, digamos, en lo que nosotras tenemos capacidad de mirar, en nuestros propios modos de mirar, en nuestros propios lenguajes, y permite, como decía entonces, entramar las luchas, y reconocerse, digo, cuando uno encuentra esos puntos de común, es como, bueno, reconocerse como parte de un mismo daño, ¿no? Cuando decimos, bueno, ¿qué tenemos en común con los feminismos, con las luchas por la tierra, con las luchas en el campo de la salud mental? Encontrar en las formas públicas, colectivas y comunitarias lenguajes, imágenes y las fuerzas que nos permitan trabajar contra la crueldad del Estado. Bueno, y dejo acá. Gracias, Marina. Muy bien. Le pasamos la palabra a Ismael Jalil. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí compartir con ustedes este encuentro. Pertenezco a la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, a la CORREPI, que desde hace más de 30 años venimos estudiando y actuando y ejecutando concretamente muchas de las cosas que planteaba recién Marina, que tienen que ver con esto de denunciar como política de Estado lo que nosotros entendemos que no es violencia institucional, sino represión. Y acá aparece una primera diferencia que quiero que se empiece a masticar, a manosear, de algún modo a tratar de comprender. Normalmente violencia institucional parece aludir más que nada a un alia, como si fuera el magma de un volcán, algo inevitable, algo que es absolutamente inmanejable. Y nosotros desde CORREPI tenemos probado, efectivamente, que de lo que estamos hablando, y de lo que describió recién Marina, por ejemplo, que es lo esencial, en realidad no es ni un magma ni es un alia, sino que es algo que está pensado, que está diseñado, que está ejecutado, que está dirigido, y por lo tanto que está querido. Con lo cual, tiene todas las condiciones para que sea una política de Estado. No es lo mismo la masacre de los trenes en Once, por ejemplo, que ese es si se quiere, es un crimen social. No es lo mismo que la masacre de Monte, el caso de los policías que mataron a los chiquitos que iban en el 147. De ninguna manera es lo mismo. Porque así como en uno
Hay una reacción inmediata para decir, no se hizo esto, no se hizo aquello, no se hizo lo otro, por lo tanto, acá hay un crimen social. En el segundo, en el caso de Monte, lo que hay es lo que decía Marina. Hay una naturalización, hay una invisibilización de la mayoría de los casos y hay una completa y absoluta generación de sentido común que en términos muy estrictos nosotros estamos obligados a llamar consenso. Hay consenso para la represión. Y me parece que este tipo de cuestiones son básicas a la hora de entender qué es lo que nosotros estamos abordando. Hay 3 cuestiones que son claves. La primera, todo lo que el Estado hace sobre el cuerpo de una persona lo hace sobre el cuerpo social en general. La segunda, cuando uno tiene que abordar el tema de las prácticas penales, tiene que hacer como decía Foucault, verla menos como una consecuencia de teoría jurídica que como una parte o capítulo de lo que es una anatomía política. Y lo otro es entender que el Estado es naturalmente violento y que, por tanto, el derecho que genera, entre comillas, que genera el mismo Estado, es violento y hasta la tecnología de la que se sirve el Estado cada día es más violenta. Este es el contexto en el que nosotros desde Correpi abordamos todo el tema de la represión. Fundamentalmente con un concepto que ya manejaba Gramsci hace casi 100 años atrás, que tiene que ver con esto de que el Estado es sociedad política más sociedad civil, es decir, hegemonía, más coerción, o hegemonía, si se quiere, revestida de coerción. Aquí hay algo que para nosotros es clave, porque es lo que establece una diferencia, pero que no todos la advierten y la ven, porque es la diferencia para nosotros sustancial. Muchos te dicen, hay una continuidad de la dictadura, y aparece, estas son prácticas que ya vienen de la dictadura, y como vienen de la dictadura, no hacen más que constituirse como esenciales del sistema capitalista. Sí, es esencial del sistema capitalista, pero hay una diferencia sustancial que uno tiene que saber diferenciar. En una dictadura, lo que se ejerce es la coerción sin consenso. En una dictadura, el uso de la fuerza dura menor, por eso duran menos tiempo, en muchos casos, ¿no? Porque no pueden sostenerla durante mucho tiempo sin obtener ese consenso natural que sí tienen en democracias como las nuestras. Democracias, si se quiere, formales, procedimentales, deshilachadas, débiles. Y todo esto tiene que ver con una lectura que se empezó a hacer en América Latina desde ya finales del siglo XX, donde se instaló un concepto que me parece que hay que manejarlo también, porque si no, no se puede contextualizar correctamente. El concepto al que aludo es el de la seguridad democrática. Y el ejemplo más claro en el continente y en la región lo tenemos con Colombia, por ejemplo, por poner un ejemplo. En eso de la seguridad democrática aparece esta cuestión del poder de construir una democracia sumamente protegida. Y cuando una democracia es sumamente protegida, lo que se termina haciendo normalmente es apartarse de la democracia, es perderla la democracia, es negarla, es ningunearla, porque con el discurso presunto de que estás sosteniendo un Estado de Derecho, en realidad lo que estás manejando es el concepto más claro y elocuente de lo que significa un estado de excepción. Porque quien se llena de atribuciones y quien termina de algún modo manejando la situación de forma completamente arbitraria es el propio Estado. Claro que el Estado no lo hace porque el Estado es en sí mismo un grupo de locos que lo manejan. Lo hace en gran parte porque quienes manejan los hilos del Estado responden a los intereses de las clases dominantes de la sociedad en la que vivimos. Y cuando vos generás estadios de desigualdad como los que se están generando, cuando nosotros atravesamos una crisis civilizatoria que independientemente de la pandemia ya veníamos atravesando, porque la miseria y la pobreza era un proceso
cada vez más vertiginoso, en el que se estaba sumiendo la población mundial, no te queda otra más que aceitar y perfeccionar cada vez más los mecanismos que van a hacer diluir o evitar la posibilidad que vos salgas a la calle a protestar. Porque ningún pueblo, honestamente, ningún pueblo en serio se suicida. Y en algún momento se termina esta idea de que se puede hacer con el pueblo cualquier cosa. Vuelvo a poner como ejemplo Colombia por la actualidad que tiene el tema Colombia. Quiero decir con esto que hay una concepción, para llegar a lo que planteaba Marina recién, de una vida que tiene que ser completamente desigual porque se debe concentrar la riqueza en pocas manos y como consecuencia de esa concentración de riqueza en pocas manos, lo que termina ocurriendo es algo que nosotros podemos ver sin necesidad de viajar a ningún lado, saliendo nomás a los conurbanos de los lugares donde vivimos. Ni hablar de Rosario, ni hablar del Gran Córdoba, ni hablar del Gran Buenos Aires. Y ahí vamos a tener una idea muy clara de cuál es la consecuencia fundamental de estos procesos económicos políticos de la desigualdad. Es un concepto muy claro que va de la mano del concepto de seguridad democrática. Y esto que tiene que ver con el de las poblaciones sobrantes o las poblaciones irrelevantes, en términos más técnicos, en el Fondo Monetario, en el GAFI, que es el Grupo de Asistencia Financiera Internacional, en todos esos organismos que han condenado a países como los nuestros a la miseria más atroz. En todos esos organismos se manejan conceptos tales como unidades geopolíticas inviables. Y esto implica, lisa y llanamente, que hay lugares a donde no es necesario ir a determinar ningún gasto, entre comillas, ninguna inversión social, decimos nosotros, porque como no rinde económicamente, el lugar no se va a poner un peso. Y entonces ahí aparece esa magnitud de población sobrante e irrelevante que termina entregada a las alternativas que el propio sistema le da y que no son otras que el directo camino hacia su exterminio. Recién decía claramente Marina que ella veía un proceso en el cual el destinatario clave es el varón joven de los barrios más humildes. Es absolutamente así. Es categóricamente así. Y esto responde a dos cuestiones claves. La primera, el varón joven de los barrios más humildes empieza a ser visto como un potencial enemigo para ese proceso que la clase dominante instaura desde lo más alto del poder. Y entonces necesita, de algún modo, disciplinarlo para que no se vuelque a ninguna estrategia colectiva de resolución del conflicto. Lo contrario es el militante político, el militante social, aquel que se compromete, aquel que va desarrollando, de algún modo, actitudes constructivas y va mostrando, de algún modo genera conciencia y de algún modo va mostrando también salidas que son de carácter político al dilema que nos plantea el propio desarrollo del sistema. Y no quieren que se gane a esos otros pibes. Con lo cual, tienen dos caminos. O el planteo más directo, más práctico, entre comillas, que es el del gatillo fácil, con el cual lo eliminan y se lo sacan de encima, y ahí el consenso entra a jugar un juego perverso, pero que es perfecto para ellos, porque es lo que decía Marina, se acabó, esto se acabó porque él en algo andaba, si no hubiera salido a robar, esto no le hubiera pasado, entonces lo revictimizamos, a él y a su grupo y a su entorno. Y la otra, si no, es ganarlo para el propio sistema. ¿Qué es lo que pasa en Santa Fe, me pregunto yo, por ejemplo, con los soldaditos narcos? ¿Qué es sino la condición de reclutamiento policial en la que viven esos pibes? Y entonces empiezan a ser funcionales para la misma policía. Y acá hay que tener cuidado con algo que es clave. La policía no es autónoma. Estamos muy lejos de pensar que la policía actúa per se
y no tiene conducción ni dirección política, o que la dirección o la conducción política no puede hacer nada con ella. La Argentina tiene el rango de policía por habitante, uno de los rangos de policía por habitante más alto del universo. Cuando Naciones Unidas dice que debe haber aproximadamente 300 policías por cada 100.000 habitantes, hay lugares en la Argentina que tienen 800 por cada 100.000, para que nos vayamos dando cuenta. La provincia de Buenos Aires, por ejemplo, viene de duplicar su dotación de policías, que hasta los años 2010, 2011 oscilaba en 45.000 policías, y que hoy ya ronda los 100.000, para que nosotros nos vayamos dando una idea. A eso ustedes le tienen que sumar la presencia de la Gendarmería, de la Prefectura, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, de la Policía Federal, de las agencias de seguridad, que en general son todas gente salida de los mismos organismos de seguridad, las agencias de seguridad privadas estoy hablando, con lo cual se constituye un verdadero ejército de ocupación en la Argentina, por parte de las fuerzas de seguridad. Cuando hacen lo que hacen las fuerzas de seguridad, no lo hacen porque es una manzana podrida o un loco suelto que hay dentro de la fuerza. Hay una formación que responde a este contexto que yo les decía recién, donde aparece la estigmatización más clara del pibe de las barriadas más humildes, porque el proceso es un proceso selectivo. Es un proceso que habla de la criminalización de la pobreza como única respuesta frente a esta desigualdad, frente a esta inequidad social que instalan desde lo más alto del poder. En este contexto se produce una situación de exclusión, pero que no es solamente la exclusión social en los términos que nosotros la conocemos, diciendo no tiene trabajo, no puede, no tiene tarjeta, no puede ingresar. La exclusión que va camino a la eliminación, porque el resultado final es que hay una jerarquización entre quienes tienen derecho a la vida y quienes no. Y la exclusión apunta a eso. La exclusión apunta directamente a eliminar en su condición de ciudadano al pobre. Y cuando vos haces esta evaluación y laburás sobre todos estos presupuestos, la conclusión más lógica que tenés es que los muertos esos pasen desapercibidos. Y entonces no se tengan en cuenta. Y entonces el gatillo fácil no sea más que un daño colateral. No sea más que una carga que tiene la democracia, con la cual nos tenemos que acostumbrar a convivir. Sin importar, vean ustedes, gatillo fácil es un término que acuña Rodolfo Walsh en los años 60. Rodolfo Walsh lo trae de Inglaterra, que era el gatillo alegre que hablaban los ingleses. Pero cuando Rodolfo Walsh hace el primer estudio sobre gatillo fácil, resulta que encuentra 15 casos, 20 como mucho, en los que a él le llama la atención que en la mayoría de esos enfrentamientos, recién Marina lo aludía, ¿no? Hablabas vos de enfrentamientos, que la policía te dice, y bueno, el caco venía armado y entonces en el enfrentamiento el policía se tuvo que defender. La lógica que advertía Rodolfo Walsh era que en todos esos enfrentamientos el único que moría era el delincuente. Y nunca había ni siquiera un raspón en una mano del policía. Y ahí tenías una pauta de cómo era el accionar de la policía. Estamos hablando de los años 60 con 15 o 20 casos. Pero claro, estamos hablando de los años 60 cuando la desocupación era del 3 o el 4%. Es decir, estas cosas hay que leerlas en forma inmediata y ligarlas, porque si la leemos por afuera de lo que significan las consecuencias políticas de una sociedad que está dividida en clases y que entonces poco a poco va concentrando cada vez más riqueza en pocas manos, no vamos a entender el proceso y ahí sí que vamos a comprar la idea de que se trata de un loco suelto, de una manzana podrida, de un ataque de nervios. Esto, lamentablemente, muchos de ustedes lo saben, no es así.
No quiero extenderme, no sé cómo estoy con el tiempo, no quiero extenderme demasiado ni aburrir mucho. Sí, Pero, estamos ya en tiempos y bueno, bueno, muchas gracias. Abrimos el espacio de charla y de debate, así que quien quiera hacer alguna pregunta o alguna intervención, directamente habilita el micrófono y bueno, y pasamos al intercambio. o fumo muy claro o no se entendió nada. No, no, sí, comprendimos, comprendimos. Hola Ismael, hola Marina, hola a toda la gente. ¿Se escucha? Bien. Bueno, muy interesantes las dos exposiciones. Son dos maneras de abordaje, me parece muy serios, son distintas lecturas, distintas líneas de abordaje de algo, digamos, muy, muy duro de acceder, digamos, ¿no? Por la connotación que tiene, por los intereses que existen, es como si se arma un nudo tan apretado, dado por distintas vertientes, distintos lazos, que el poder aflojarlos para dar cuenta de un análisis y saber cuál es la dimensión real que esto tiene para poder hacer algo con esto, no es sencillo, digamos, ¿no? Entonces, es como, mientras los dos iban relatando en sus exposiciones, iba pensando distintos juicios, como los juicios de lesa humanidad, como las muertes de los chicos de Cromañón, como distintas situaciones que son muy difíciles de resolver, me da la impresión. Entiendo que esto obedece, por un lado, a una política de Estado, digamos, tomar posicionamiento respecto a qué hacer con esto que hoy tenemos en Argentina, digamos, y que me parece, creo que imperativo, intervenir sobre esto y poder hacer otra cosa con esto, ¿no? Entonces, dado que, digamos, ustedes son gente que trabaja en este corazón, trabajan desde este lugar, conociendo, por un lado, a los actores, a cómo es ese entramado social en el cual ocurren y digamos, y cae este modo sobre ellos, sobre ese sector social tal cual lo están describiendo, y por el otro lado, digamos, en este recorrido, digamos, en esta puntuación respecto del poder que tiene este brazo tan poderoso y que maneja y determina destinos, no solo digamos, de las personas a quienes le toca, sino además de un país, ¿no? Entonces, un poco la pregunta sería, ¿cómo intervenir sobre este gran aparato montado, ¿no? ¿Cómo intervenir para poder activar alternativas, otras maneras de encontrarnos con esto, digamos? ¿De qué manera poder poner digamos, en jaque algo de todo esto que suena tan armado, tan siniestro, ¿no? Y que parece un destino, parece una condena para nosotros como sociedad, ¿no? Entonces, un poco, ¿cuáles serían las posibles alternativas que ustedes desde este lugar pueden apreciar
o les parece posible para empezar a resolver algo de esto que lleva muchos años y que de alguna manera necesitamos otro porvenir. Creo que algo de eso es lo que me gustaría saber. Qué difícil esa pregunta. No, la podemos construir entre todos, digamos. Sí, no, digo que qué ¿no? difícil, porque precisamente vas como al núcleo, digamos, de lo que, de esto, ¿no? Que es como reconocer un poco lo que decía recién Ismael, que tiene que ver con una lógica de un sistema, ¿no? Yo me había apuntado también, mientras pensaba como qué contar, me había apuntado recordando a Walsh también, en esto, ¿no? Que ya Walsh decía en los 60, que es que el sistema no castiga a sus hombres, sino que los premia, y no encarcela a sus verdugos, sino que los mantiene. O sea, esta lógica, o sea, es como poder pensar un sistema que es inherentemente desigual, injusto, y que construye, y que en la naturaleza de ese sistema, naturaleza, no quiero decir que sea un hecho natural, es un hecho histórico, digamos, pero en su condición estructurante ya produce sus perdedores, ¿no? Ya produce sus perdedores. Estos pibes de los que estamos hablando, ya están casi que producidos como sus derrotados, diría Benjamin, ¿no? O sea, los derrotados de la historia. Entonces, digo que qué difícil la pregunta, porque es precisamente enfrentarnos a esa dimensión estructural que tiene este problema. Pero bueno, no nos vamos a derrotar en esto, y me parece que yo hablo de lo que es mi campo, y le dejo a Ismael capaz que la parte más difícil. Digamos, el trabajo en este campo de problemáticas tiene que ver, digamos, yo conté una experiencia que tiene que ver con el acompañamiento en los casos donde estos asesinatos ya fueron producidos, y lo que implica todo la búsqueda de justicia, la construcción de esas muertes que como vidas, no solo como muertes, digamos, como vidas que merecen ser también celebradas, digamos, no solamente aquellas muertes que merecen ser lloradas, sino como esas vidas que tienen su derecho a desplegarse, digamos, como tal. Y es como la instancia final de ese sistema, ¿no? Ahora también podemos pensar en cómo ir deconstruyendo, trabajando. Primero, digo, a mí me parece que hay que hacer un trabajo contra el odio de clase, contra el odio, digamos, de eso que construye el sistema como las vías desechables. No está solamente ligado a estos casos, por eso decía, me parece que esto dialoga con los feminismos, dialoga con las luchas por la tierra, dialoga con otras formas de lucha, porque hay en esto que decimos que es tan estructural. Si uno piensa, digamos, los modos del extractivismo, si uno piensa la forma de las violencias contra las mujeres, digamos, si uno piensa el tratamiento que se hace, no sé, en el campo de la salud mental, digamos, uno puede encontrar estas mismas lógicas. Entonces, por un lado, hay como ese trabajo contra el odio de clase, contra el odio patriarcal, colonial, que casi que diría que es transversal, ¿no? Y después también la deconstrucción de eso que Ismael lo llamaba como este consenso respecto de lo que la seguridad, muy entre comillas, tiene que hacer, ¿no? Como que esto es lo que cabe porque es lo que, bueno, ¿no? Como la seguridad pensada de esa manera, ¿no? Que hay un aval social para que estas muertes se produzcan, para estos asesinatos, digamos, se produzcan así. Nosotros, digo, se me vienen a la cabeza un poco algunos ejemplos de, no sé, en Córdoba hace poco tiempo, ahora en un contexto de pandemia, asesinaron a un pibe que iba en el auto con unos amigos, que es un caso que tuvo muchísima resonancia pública, porque era un pibe que se llamaba Blas Correas, que iba en un auto con unos amigos que se iban desplazando por la ciudad en el medio de la pandemia, lo pararon en un control policial, no sé qué, lo asesinaron. Blas era un pibe de clase media,
que no estaba en una situación de robo, ¿no? Esas vidas que sí merecen ser lloradas, que convocaron, digamos, una resonancia, un pedido de justicia masivo y público, que por supuesto que todos nos plegamos a ese pedido de justicia, pero ¿qué pasa cuando los pibes no son Blas Correas? ¿No? ¿Qué pasa cuando los pibes son el gordo Raúl Ledesma, el Rodrigo Sánchez, el Pimpollo Guayman? ¿Qué pasa con esas otras vidas, digamos, que están construidas como vidas que, bueno, esto que decíamos antes, ¿no? Entonces, trabajar en eso también, en la deconstrucción de ese sentido común que vuelve esas vidas, o de ese consenso social, o de ese odio de clase, que vuelve esas vidas como vidas descartables, o que vuelve esas vidas como... me parece que ahí hay todo un trabajo en la insistencia, en esa deconstrucción, y también en acompañar la lucha de los familiares, porque muchas veces es una lucha muy solitaria. Si bien hay organismos, hay mucho, y hay una muy fuerte tradición, por suerte, en nuestro país en el campo de los derechos humanos, son procesos de búsqueda de justicia que no, por esto mismo que decíamos, no, y de luchas en general, que no tienen tanto eco, ni tanta empatía, ni tanta resonancia público. Entonces, yo también otra cosa que pensaba en esto cuando pensaba cómo contarlo, me parece que también hay algo de la construcción de una cierta política de la amistad, ¿no? Es decir, bueno, poder inscribirse digo, ¿quiénes son nuestros amigos? Digamos, ¿cómo construir esa idea de la amistad política, de una política de la amistad con esas vidas, ¿no? Con esas existencias? Poder enlazarnos de alguna manera, para que también eso nos pueda doler y nos pueda conmover y nos pueda movilizar, digamos, a trabajar. Me parece que hay muchas formas de micropolíticas, en todo caso de microacciones, que son posibles y que no deben desalentarnos cuando uno piensa en lo... ¿A vos te parece trabajar sobre el lazo social, específicamente? Me parece que el trabajo sobre el lazo social es algo que se realiza en muchas dimensiones, pero pienso en cuestiones más específicas, ¿no? En estas ideas, por ejemplo, en la deconstrucción de la idea de que los pibes merecen esas muertes. Esto está mucho más instalado de lo que se cree, digamos, ¿no? O sea que, bueno, pero estaba choreando, que ese sea la respuesta, decir, bueno, pero estaba choreando, bueno, pero era la vida de ese pibe o la de... Es está muy instalado, digamos, ¿no? O sea, es muy difícil pedir justicia a partir de eso, digamos, ¿no? Y después pensar en que eso no solo se repare, digamos, si cabe, sino que no pase, que no siga sucediendo. Digamos, que no se en esto también pensaba, ¿no? Que en esto, digo, siempre va a haber un nuevo pibe, porque la lógica es esa. Digamos, Sí. por eso es muy importante pensar en esas biografías y ponerles un nombre, pero también inscribirlas en una lógica más sistémica, ¿no? Más de sistémica, donde nosotros también podemos inscribirnos ahí y pensar nuestro lugar y demás. Bueno, no quiero... Te dejo la palabra. Bueno, yo te quería decir, Lilian, sos, ¿no? La quien preguntó, Sí. que tendría una respuesta muy fácil, me sacaría este problema de encima y me iría a ver el partido diciéndote, como este es un problema del sistema, hasta que no se cambie el sistema esto no tiene solución. Mirá qué bárbaro y qué fácil. Sin embargo, yo trabajo con la idea del incendio. Y como trabajo con la idea del incendio, hay cosas que se pueden ir a hacer, que se pueden ir haciendo de manera muy efectiva y muy práctica. Pero la primera es tener en cuenta y en claro que esto viene de arriba para abajo. Más allá de cómo nosotros recompongamos el lazo social, nos organicemos, esto viene de arriba para abajo, en todos los niveles. Obviamente que con un dato que no puede pasar desapercibido en una charla de estas características, mencionar el rol que cumple, por ejemplo, los medios de comunicación, donde acá son la polea de transmisión de todas estas ideas que derivan en este odio de clase del que hablaba recién Marina y se termina cerrando el círculo, digamos.
Pero hay cosas que se pueden hacer como para atemperar, no para, digamos, para terminar con estas prácticas, pero sí para atemperar muchas veces consecuencias y hacer menor el daño social, cosa que no sería nada, que no sería poco realmente, sería algo interesantísimo que se logre. Yo voy a dar estos datos que me parece a mí que son concretos, claros y que lo demuestran. Nosotros estamos hoy en el orden de los, en materia de periodo democrático hablando, de más de 7.000 casos de muertes en manos del Estado, no solo por el gatillo fácil, también por el sistema de exterminio que es la sociedad carcelaria, que eso también hay que tenerlo en cuenta, y no necesariamente cuando hablamos de la carcelaria estamos hablando de los servicios penitenciarios, estamos hablando también de aquellos factores de detenciones arbitrarias que provocan, de algún modo, por ahí una detención que es temporaria, pero que para un chico, en las circunstancias que ustedes ya conocen, y a lo mejor hasta sometido a un problema de abstinencia o lo que fuere, termina produciéndole su muerte, a veces hasta por el suicidio, que es muy fácil que ocurra dentro de la detención. Y en otras tantas, y bien encubiertas, es porque directamente los matan, los torturan y después los matan. Este panorama se resolvería, por ejemplo, si la Argentina cumpliría, en parte se resolvería, quiero decir, siempre es en parte, siempre es muy parcial. Si la Argentina cumpliría con la condena que tiene la Argentina desde el año 2003 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó a la República Argentina a dejar de lado todas las facultades de detenciones arbitrarias que tiene el Estado, porque el 50% de las muertes en los lugares de detención corresponden a las consecuencias de esas detenciones. Esto sale de la famosa causa Bulacio, que ustedes deben recordar, el chico asesinado como consecuencia de los golpes planteados por la policía en el recital de Los Redondos allá en abril del 92. Es decir, el final de la historia es que la Argentina está condenada. Y lo que se la condena es a que deje de lado todos los procesos de detención arbitraria, porque a Walter lo habían detenido arbitrariamente. Y arbitrariamente le pegaron en la cabeza, arbitrariamente lo dejaron adentro del calabozo sin atención, y así fue que a la semana falleció. Ese es un caso, o por lo menos un ejemplo de lo que se puede hacer y no se hace. Pero después hay otro. Hay que exigir a los gobiernos que el propio Estado deje de prestarle asistencia jurídica a los policías que cometen esos hechos. Porque si no, aparece este completo ida y vuelta de la legitimación del accionar del policía. Y ahí, cuando vos escuchás a alguien que habla con claridad de estas cuestiones, esto nosotros se lo dijimos mano a mano a Sabina Frederick, a la ministra de Seguridad de la Nación, a los pocos días de haber asumido, después que se fue lo que significó la etapa más negra en materia represiva de la Argentina, que fue durante el macrismo con Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad. Nosotros llevamos una agenda antirrepresiva. Patricia Bullrich había llegado a fomentar y a promover lo que era el primero tiro y después vemos qué pasa. Había hecho una resolución que habilitaba a multiplicar los casos de gatillo fácil. Muy poca gente tiene idea de lo que significó esa etapa, lo digo así abiertamente, porque muchos se quedan única y exclusivamente en las dos muertes tremendas, los asesinatos con responsabilidad estatal, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, pero dejan de lado muchas veces un sinfín de casos que durante el macrismo se desparramaron como una plaga. El 20 de mayo del año 2019, habían muerto en la República Argentina, en manos del Estado y con el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich y la presidencia de Mauricio Macri, 26 personas. Es decir, había más de un muerto por día en la Argentina en esta práctica, con estas prácticas penales. Fue el día, o fue el mes, el 20 de mayo fue el mes en el que se produjo la matanza de los chicos de Monte,
la masacre de los chicos de Monte. 26 muertos hubo ese mes en la Argentina, en manos del Estado. Había un sinfín de políticas, digamos, no un sinfín, había 17, por lo menos, medidas que nosotros le exigimos a Sabina Frederick, de las cuales debo reconocer que rápidamente aplicó 5, pero después dejó de lado todo. Y entonces hoy seguimos en condiciones, no digo que sean lo mismo, pero seguimos en condiciones similares en cuanto a la repercusión y en cuanto a los resultados de lo que nosotros estamos hablando. El gatillo fácil no cesa, el gatillo fácil se multiplica, el gatillo fácil sigue. Entonces, ¿cuál es la otra medida que nosotros podíamos hacer? Por ejemplo, mirá vos qué sencillo es esto con una resolución política. Facilitar el acceso de las familias a las causas penales. Por ejemplo, desgravando lo que es el aporte de la tasa de justicia, porque la gente la necesita para comer. Y entonces, muchas veces es un límite a su ingreso a la causa. Esto se puede resolver muy fácilmente. ¿Y eso qué permitiría? Permitiría que mucha más gente se anime a denunciar, porque aquí nosotros tenemos un registro de lo que nosotros podemos conseguir a partir de las noticias, de lo que sale en los diarios, de los que viene la gente y se anima y lo denuncia. Pero ¿saben cuántas de estas muertes quedan en el anonimato más absoluto? Y en la impunidad, que eso es lo más jodido, y en la impunidad más absoluta, porque nadie más las investiga, porque es la familia la que la tiene que promover, porque aquí, para que se entienda, no existe solamente una responsabilidad del Poder Ejecutivo. Aquí existe, en todo este proceso, una connivencia del Poder Judicial. Entonces, hay fiscales que cuando se produce un hecho de un robo, por ejemplo, y termina con la muerte del chico, investigan solo el robo, no investigan el homicidio. El homicidio lo tiene que investigar la familia, porque en el orden de prioridades para ese fiscal fue mucho más severo que el pibe haya intentado con un arma de juguete o con una cuchara dentro del bolsillo imitando un arma, que haya robado un teléfono celular, a que un policía le descargue por la espalda 22 balazos cuando el pibe se daba la fuga. Entonces, estas lógicas son también las que hay que mover para encontrar un poco de, algún modo de atemperar las respuestas de lo que significa el despliegue represivo. Hay muchas más, pero bueno, tiré algunas para que se tenga idea de lo que se puede hacer efectivamente y no se hace. ¿Y saben por qué no se hace? Porque no es una cuestión de voluntad, no es una cuestión de querer o no querer, es una cuestión de decisión política. Hay una concepción detrás de todo esto que implica una decisión política. Si el Estado no multiplica el poder de fuego contra la sociedad civil, no tiene posibilidad de defender los intereses de las clases dominantes porque se le paran de manos. Y porque en algún momento va a salir adelante eso que hablábamos al principio, que los pibes, si no se dedican más al choreo, se van a estar dedicando a generar mayor conciencia y a fomentar salidas alternativas que son siempre colectivas, nunca individuales. Si esto se puede entender, yo digo, aquí hay algunas herramientas. Naturalmente, de fondo es el cambio del sistema, pero está bien la pregunta tuya y nosotros tenemos la obligación de darte respuestas construyendo estas alternativas y que el Estado, si realmente se quiere diferenciar de la etapa negra que nosotros tuvimos, implemente todas estas medidas y muchas más de las que no quiero cansarlos hoy. Les agradezco estas altas reflexiones porque la verdad que son de alguna forma directrices, nos dan idea por dónde movernos, por dónde empezar a pensar todas estas cuestiones y bueno, el conocer, el saber acerca de todo, de esta problemática, digamos, nos posibilita también ser actores y hacer fuerza para donde tenemos que ir entre todos, ¿no? Les agradezco mucho a los dos. A vos. Hola, ¿qué tal? Yo quería hacer una pregunta porque me llamó mucho la atención algo de lo que había mencionado Marina respecto de
el rol de la buena víctima, ¿no? Que esa necesidad de construir una víctima defendible. Y cómo poder trabajar con ese tema, porque parecía que incluso a nivel de la familia eso tiene un peso importante como para poder exigir justicia. Sí, yo digo, primero yo, digamos, hasta trabajaría incluso con la idea de víctima, ¿no? Pero bueno, eso sería como más largo para... Pero, digamos, el trabajo con hay como una cosa de culpabilización que preexiste a la muerte. Digamos, los pibes ya son culpables desde antes de haber sido asesinados por la policía. Digamos, ya hay toda una cuestión anterior, digamos. Pero al momento del asesinato eso se multiplica. Entonces, esta idea de que hay víctimas buenas y malas, ¿no? Que hay víctimas que merecen la justicia y la reparación de la justicia y otras que no, digamos, es algo que para los sectores populares está muy, muy arraigado, digamos. Entonces, en este sentido, por ejemplo, la idea de empezar a nombrarlo como un asesinato es un primer laburo que hay que hacer. Porque la idea, la idea del gatillo fácil, el nombre, el recurso a esa expresión, tiene mucha pregnancia, y rápidamente identificamos de qué trata, pero también, lo mismo cuando decimos violencia institucional, nosotros tampoco usamos ese término. Entonces, hasta incluso nombrarlo como un asesinato, digamos, fue un pibe que fue asesinado por la policía. Esa primera distinción, digamos, o sea, primero poder nombrarlo de esa forma, es como, bueno, una primera instancia, y luego, bueno, a partir de ahí hay un responsable, ¿no? El asesinato, hay alguien que cometió un delito, digamos, cuando una persona asesina a otra, comete un delito. Entonces, todo digamos, ese armado, digamos, de esa narrativa respecto de cómo se piensa esa muerte, es todo un trabajo a hacer, e incluso al interior también de los casos, porque hay algunas de estas muertes que son estas buenas víctimas en el sentido de que a lo mejor no estaban en una situación de robo, lo que sea, y entonces hasta ahí también hay como una diferenciación o una diferencia, ¿no? Entonces, desarmar esa idea es como un trabajo muy necesario de hacer. Con las familias en el proceso del acompañamiento lo trabajamos un montón, digamos, con las familias. Y luego en el trabajo de la parte, digamos, cuando decimos la acción pública, el pasaje a lo público, son formas de la lucha, ¿no? Es también acompañar un proceso de lucha. Entonces en ese proceso de lucha, como decía Anil del principio, hay una disputa, no es un campo amable, es un campo tenso, lleno de conflictos, atravesado por un montón de intereses. Bueno, hay que disputar esos sentidos. También, digamos, en lo público, ¿no? Bueno, ¿quiénes son víctimas? ¿Quiénes son las víctimas a las que hay que defender? ¿Y quiénes son las víctimas a las que no merecen ni la justicia, no merecen ni nombrarse como asesinados, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ese es un trabajo en distintos planos. Por eso también todos los procesos de la reconstrucción, digamos, la construcción de una memoria que permita restituir eso, ¿no? Recuperar no solo la dimensión de víctima, sino también las potencias que tienen esas vidas, que son, que también los tienen. Buenas tardes. Yo quería aclarar una cosa a propósito de la pregunta y de la respuesta de Marina. Nosotros en Correpi decimos, naturalmente entiendo lo que quiso decir Marina cuando habla de víctimas, pero nos resistimos a hablar de víctimas. Nosotros en Correpi con los familiares hablamos de luchadores. Nosotros claro, sí. En Correpi con los familiares hablamos de quienes llevan adelante, de algún modo, la pelea para que se haga justicia. El Estado quiere tratarlos como víctimas. Al Estado le conviene tratarlos como víctimas. Tiene suficientes recursos para hacerlo, porque o le da la casa que no tienen, o le ofrece una suma de dinero,
o le arma una secretaría, entre comillas, o una comisión en el municipio para meterla ahí adentro y generarle alguna condición de subsistencia, a cambio de que se acalle y se tape todo lo que estaba ocurriendo con el asesinato de su hijo. Digamos, ¿nosotros qué hacemos en Correpi? Nosotros en Correpi tenemos un potencial de militantes que lejos de... Mucha gente creyó toda la vida que Correpi éramos 50 abogados. No, en Correpi hay más seres humanos que abogados. Pero independientemente de eso, en Correpi hay un cuerpo militante, un colectivo militante muy importante, que nos supera ampliamente. Los abogados somos 6, 7, creo que a lo sumo 6 o 7. Estamos repartidos en Mendoza, en Mar del Plata, en el interior de la provincia de Buenos Aires, pero el grueso de esos compañeros militantes son compañeros que se han convencido de que la lucha antirrepresiva es como la lucha del feminismo o es como la lucha contra el extractivismo. Pero a su vez nos acompañan en ese grupo de compañeras y compañeras, dije mal, acompañan, protagonizan este proceso los propios familiares de los chicos asesinados. Y entonces, ¿por qué el pibe que milita en lo antirrepresivo, o yo que soy el abogado, no soy víctima y ella sí lo es, si en definitiva esa familia está haciendo exactamente lo mismo que hacemos nosotros? Entonces, este paso, este salto de calidad que da la familia corriéndose de lo que le impide el dolor muchas veces y transformándose en un ariete para luchar contra el que asesinó a su hijo, y si no, además sirve para luchar contra el que asesinó al resto de los pibes. Porque acá está el tema. Lo que decía Marina al principio es cierto. Es muy difícil llegar a la causa judicial. Ahora, ustedes no tienen idea lo que es, aún llegando a la causa judicial, llegar a una condena. Porque entonces, ¿qué es lo que nosotros le planteamos al familiar? Si al caso de tu hijo, la justicia lo termina, el policía condenando, diciendo que es el asesino de tu hijo y qué sé yo, ¿se terminó la cuestión? ¿Es una lucha por la sentencia o por la conciencia? Y esto es un debate que nosotros tiramos hacia adentro de nuestros familiares, a los que los llevamos necesariamente a que la lucha continúa y se transforman en militantes antirrepresivos, que es una categoría para nosotros absolutamente superior al de víctima, inclusive al de luchador a secas. Es un militante antirrepresivo. ¿Cómo llegó a esto? Por lo más doloroso que le pudo haber ocurrido en la vida. Pero bueno, él va transformando todo ese proceso a medida que el camino por esa lucha lo va elevando. Y así nosotros vamos teniendo algunos casos que realmente son paradójicos, realmente. Porque fíjense ustedes, nosotros tenemos el caso de una condena a muy poquitos años de prisión por la muerte, el asesinato de Rodrigo Corso, y su hermana termina recibiéndose de abogada dedicada a la cuestión antirrepresiva. Digamos, lo muestro, no para decir que todos van a llegar abogados, pero estoy diciendo que muchas veces pasó el tiempo de la condena, se quedaron militando y el progreso en esa militancia va generando, de algún modo, este tipo de respuestas alternativas. Por eso, y lo otro que quería decir es que eso de la buena o mala víctima tiene que ver con que más del 95% de los casos de los asesinatos en manos del Estado se resume en los chicos de los barrios más humildes, pibes jóvenes de los barrios más humildes. Cuando pasa lo que pasa con el caso Blas Correa, por ejemplo, pasa que estaba en el lugar equivocado a la hora equivocada, muchas veces la excepción que un chico proveniente de la clase media, de los sectores medios o acomodados, sea la víctima de un caso de estas características. Pero fíjense ustedes qué diferencia y qué curiosidad. ¿Cuál fue, Marina, la reacción de la familia de Blas Correa con relación a organizarse y plantear una lucha antirrepresiva que ponga las cosas con justicia para el resto de los chicos de Córdoba? Fue una reacción dirigida por su abogado, lo tengo que decir abiertamente, que lo excluyó del reclamo general por el tema Sí, y no es el único caso. Lo puso por afuera. Y esto tiene que ver con esa conciencia de clase,
donde los sectores medios están ganados por los patrones culturales de los sectores dominantes, que no casualmente son los que terminan generando desde el poder y desde los medios hegemónicos ese consenso, ese sentido común que permite que estos casos se naturalicen o se invisibilicen. Sí, coincido, por eso decía que habría que hasta pensar la idea de la víctima, ¿no? O sea, empezar a pensar, o sea, nosotros también nos corremos un poco de esa idea o sea, de hecho no trabajamos con la idea, pero lo que sí queremos, lo que yo intentaba problematizar, es esto de cuáles sí merecen como un pedido de justicia y cuáles casos no. Entonces, eso... en algunos casos son trabajados así, ¿no? Como las buenas y malas víctimas o como las buenas y malas vidas, pero efectivamente la categoría víctima, por eso decía que también el lenguaje estatal construye víctimas, o sea, construye víctimas y eso despotencia mucho también y le quita, digamos, su potencia de actuar, digamos. A los familiares, y también los familiares no todos se convierten en militantes, pero durante muchos, la mayoría al menos de quienes yo conozco, atraviesan procesos de lucha, o sea, los atraviesan bueno, ahí algunos efectivamente se organizan, sostienen organizaciones, procesos de politización, digamos, más intensos, pero todos atraviesan un proceso, digamos, el pasaje a lo público implica una politización de esas vidas. Entonces, sí, coincido en eso. Pasa que el tema, digamos, laburar el tema de víctima, la categoría víctima en sí es complejo y largo, por eso no quería... Sí, en ese sentido, Marina, me parecía muy interesante esto que vos planteabas del padecimiento ético-político. Eso quería preguntarte un poco más, porque me parece que es un concepto que está sintetizando de alguna manera lo que está planteando Ismael y lo que estás planteando vos, ¿no? En ese sentido. Por eso te quería preguntar un poco más si podías contarnos cómo llegaron a ese lugar, ¿no? A ese concepto. Esa idea no es un concepto nuestro, es una categoría, digamos, que propone una psicóloga brasilera que se llama Bader Burian Sawaya, tiene un nombre extraño, y que habla del sufrimiento ético-político, ¿no? En esto de poder pensar todos los dolores que implican, que están mediados por una injusticia. Como ella lo trabaja en distintos planos, no solamente en el caso de en estos casos que estamos conversando ahora, ¿no? Porque hay, bueno, uno podría pensar un montón, pero implica básicamente esto, poder pensar que el sufrimiento no tiene que ver con un dolor individual y no tiene que ver con una circunstancia biográfica estrictamente individual o familiar, sino que tiene que ver con las condiciones estructuralmente injustas, digamos, del sistema patriarcal, clasista, colonial, racista en el que vivimos, digamos, y cómo toda esa cantidad de sufrimiento, digamos, que son emergentes de esas condiciones. Eso básicamente es la idea. Hay varios artículos de ella, muchos están traducidos y se pueden leer en la web. Sí. Sí, como una manera también de... A ver, ustedes nombraban a Walsh y yo pensaba en esto de cómo interrumpir quizás esto de la cuestión del odio y de la cuestión de la crueldad, pero en relación a esto de qué manera recuperar la sensibilidad ante lo injusto, ¿no? Y en ese sentido también me parecía muy interesante lo que vos planteabas en relación a bueno, esto de la comunidad, que a mí me hacía acordar también a esto de la comunalidad, o sea, de estos caminos o lugares o espacios, ¿sí? Que tienen que ver con, evidentemente, con, vos los nombraste, ¿no? Con también las manifestaciones de la lucha ante lo injusto, pero que reúne los cuerpos en un ritual que va hacia lo común,
Esto también me parecía muy interesante, ¿no? Poder pensarlo, digo, ¿no? Y sobre todo en todas estas luchas que de alguna manera reúnen la cuestión de derechos también. Una preguntita quiero hacer. ¿Ustedes conocen a Laura Sotelo? Sí. Bueno, yo recomiendo que lean un trabajo que ella hizo, que me parece maravilloso, a propósito del linchamiento de un chico si no fue en Rosario, le pegan el palo, Medina se llamaba el chico. Un linchamiento que hicieron en un barrio en Rosario. Casi estoy seguro que fue allá. Ese es un trabajo muy interesante a propósito de esto y para mí daban el clavo, con el tema de la pérdida de conciencia de clase de sí mismo que ha tenido la clase trabajadora y que entonces ha sido suplida o reemplazada por una categoría que tiene más que ver con los sectores medios, que es la comunidad o la comunidad vecinal. Entonces, al perder esa categoría de clase, de considerarse un componente de la clase trabajadora, lo que se pierde es otro lugar de integración, de referencia. No lo tiene. Entonces, cuando habla Laura Sotelo de este tema, lo mezcla con, para mí, algo maravilloso, que es el trabajo también de Carlos Delfrade sobre, estoy muy santafesino últimamente, pero en la realidad el trabajo está. Yo después les voy a pasar pero creo que hay que leerlos, porque a mí me parece que hacen una descripción fantástica de estas situaciones y que tienen que ver un poco con el análisis de dónde está parada nuestra sociedad en este momento y que tiene que ver también con esto que planteaban recién sobre qué hacer para recuperar esa sensibilidad. Bueno, yo puedo recomendarles esta lectura que a mí me parece que explican claramente todo el proceso al cual llegamos hoy, ¿no? Que viene de arrastre y nunca dejen de leer que hubo 3 olas neoliberales en la Argentina y lean las salidas de cada ola neoliberal. Yo no voy a decir más nada, pero lean lo que pasó después de la dictadura, lean lo que pasó después de Menem y lean lo que pasó y vivan lo que pasó después de Macri. Léanlo, véanlo, analícenlo y vean ahí una razón más que fundamental para entablar un vínculo directo entre estas prácticas y la historia política argentina. Hola, sí, me gustaría comentar algo. Sí, puede ser. Sí, sí, adelante. Bueno, en relación a lo que planteaba Lilian, ¿no es cierto? Y lo que ustedes plantearon como expositores de una manera muy rigurosa y muy estricta, a mí me parece que la expresión de lo que está pasando actualmente con respecto a la represión de estos jóvenes humildes o sectores obreros se vincula directamente con el montaje político ideológico de la dictadura. Es decir, el modelo económico Martínez Dios implicaba la segregación, la expulsión y el exterminio de los sectores obreros. Este proceso, digamos, que en relación a lo que decía Marina, ya nuestra querida Silvia Bleichmar en 2007 y 2005, 2003, Dolor País y después, habla de la política, las prácticas ético-políticas en relación a pensar los modos de intervenir los bolsones de impunidad de este país, que muchos siguen montados, activados, y el primer desaparecido en democracia fue López, por ejemplo, ¿no? Entonces, a mí me parece que pensando en relación a la pregunta de Lilian hay varias cuestiones para pensar. Por un lado, me parece que se tendrían que armar políticas culturales que desmonten
este odio de clase y que tiene que ver justamente con lograr grados de concientización política, no solo en los sectores obreros, sino también en los sectores medios. Por otro lado, la ampliación de derechos, que implica no solo macropolíticas, sino micropolíticas. Por otro lado, nosotros del campo de la salud mental, pensar cómo, porque Ismael hablaba del macrismo. Yo soy profesora en la Facultad de Psicología y muchísimos alumnos me dijeron que ellos lo votaron a Macri. Por lo tanto, digamos, lo cual a mí siempre me ha interrogado, sobre todo una facultad donde se pone en juego la cuestión que tiene que ver con el sufrimiento y la subjetividad. ¿Cómo es posible estudiantes avanzados de la carrera que le dieran su voto a un energúmeno con Macri? Y esto después lo pensé en el campo de esta tensión política de las derechas y la izquierda, que por supuesto las derechas ligadas al modelo liberal de Martínez Dios con otros personajes, son los que son los dueños de la mayoría de los medios de comunicación, por lo tanto, son usinas justamente para fomentar el odio y la diferencia respecto de las clases. Entonces, es muy difícil desmontar, digamos, estas cuestiones, no solo por el poder económico, sino por el poder político y mediático que manejan. Lo que a mí me interroga, que en un gobierno popular como el que estamos, progresista, que ha de alguna manera avanzado en políticas de ampliación de derechos, ¿cómo es posible que no hay una política cultural que de alguna manera, más allá de ese 5N, intente generar desde los medios alguna contracultura, como decía el Cid Argumedo, que tenga que ver justamente con desmontar este odio de clase? Entonces, me parece que son temas muy interesantes la perspectiva para que sigamos pensando y cada uno de su lugar pueda de alguna manera poner en juego, al margen de una práctica política, ¿no? Hacer del trabajo de uno, el laburo de uno, también una práctica política. El otro día me decía una compañera, bueno, nosotros somos psicólogas a raíz de un reclamo laboral que hacíamos, ¿no? Como diciendo, no mezclemos la política. ¿Cómo no mezclemos la política? Estamos en una práctica profesional que es política. Toda práctica es política, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo me interrogo respecto de cómo uno agudizar ciertas cuestiones en los lugares, en los ámbitos laborales, que de alguna manera aporten a desmontar estos nichos de impunidad, a desmontar, porque Silvia, ¿de qué hablaba Silvia Blesmar? Que hubo un desmantelamiento de estructuras subjetivas intencional en la dictadura y que de alguna manera se siguió en los gobiernos neoliberales, de Menem, de Macri, etc. Entonces, me parece que uno tiene que agudizar de alguna manera, no solo su formación política, sino el ingenio, para pensar de qué manera uno interviene en micro y macro política que, digamos, introduzcan algún cuño en estos poderes, ¿no es cierto?, que no son fáciles ni son simples. Eso quería comentar. Yo quería preguntar un poco a Ismael, hiciste algunas referencias a Colombia en tu exposición y sabemos que estuviste viajando, visitando y revisando el cumplimiento de los derechos humanos con la Comisión. Quisiera saber si nos podés comentar brevemente algo. Probablemente deberíamos convocarte para que puedas explayarte en la cuestión, pero estamos un poco curiosos de tu opinión. La síntesis sería: Colombia es el Israel de América Latina y su pueblo es el pueblo palestino de América Latina. Lo que nosotros vimos en Colombia es directamente insospechado. Colombia en este momento está sufriendo una masacre generalizada
tiene una población sometida por más de 20 años, más, de sucesivos gobiernos neoliberales, que la llevaron a hablar hoy de lugares con una desocupación del orden del 25%, con un trabajo informal del 65%, y con un despliegue de lo que ellos llaman el Estado narco, en donde en 70 años de conflicto llevan más de 80.000 desaparecidos, casi 400.000 muertos y más de 8 millones de desplazados. Hoy por hoy, obviamente no existe la excusa de la guerrilla, porque los acuerdos de paz del 2016 terminaron con el tema de la guerrilla, pero entre algunas cosas, el pueblo lo que está reclamando es precisamente que los acuerdos de paz se pongan en práctica. No los han respetado los acuerdos de paz, y no solo que no han respetado los acuerdos de paz, sino que además salieron a matar a cada uno de los que los firmaron. En Colombia, esto que nosotros estamos contando está naturalizado de forma absoluta. No se puede hablar ni siquiera, ya ahí no puede hablar ni de víctima ni nada. Ahí directamente la gente dice: yo quisiera, me conformaría si me entregan el cuerpo. Eso es todo lo que te plantea. Es tremendo lo que está ocurriendo en Colombia, y naturalmente los grandes medios, o los medios hegemónicos, porque de grande no tienen nada, los medios hegemónicos lo que están haciendo es ocultar esa realidad, entretener muchas veces a la población con noticias menores, y este verdadero genocidio que el Tribunal de los Pueblos acaba de dictaminarlo de esa manera, este verdadero genocidio que se está haciendo con el pueblo colombiano va camino a quedar impune. Ahora, insisto, yo creo que merece una charla específica, porque saber y conocer a las víctimas que le volaron el ojo, porque nosotros entramos hasta en los hospitales, recorrimos el interior de Colombia, estuvimos 10 días allí. Lo que vimos fue realmente una increíble liquidación, un increíble exterminio de las comunidades indígenas, de las comunidades afro, de las mujeres y las disidencias sexuales, y sobre todo de los jóvenes. Los pibes dicen allá: si mi vida no vale nada, por lo menos que muera por algo que valga la pena. Y entonces integran la primera línea, y con un escudo de chapa y una piedra en la mano se enfrentan a tipos que vienen armados como Robocop, con el gas Venom, con una lluvia, un diluvio mortal que le tiran sobre la primera línea, y que hasta tiran adentro de las casas. Es decir, lo que se vio en Colombia, creo que difícilmente lo vea en otro lugar hoy en América Latina, ¿no? Yo tuve la posibilidad de estar en Chile en la plena efervescencia, estuve en Bolivia cuando fue el golpe, ahora estuve en Colombia, y de todas las experiencias, sin ningún lugar a dudas, esta que yo acabo de vivir en Colombia es la más dramática y espantosa de todas las que hemos atravesado. Bueno, gracias. Perdón, con amplia responsabilidad de los Estados Unidos de Norteamérica, que es el único que no tiene problema de vivienda en Colombia, porque tiene 7 bases instaladas en Colombia. 7 bases tiene. Colombia integra la OTAN, muy poca gente lo sabe. Y cuando vos vas de Popayán a Cali, por la vía a Cali, ves una caravana de 10, 15 cada 3, 4 kilómetros, 10, 15 personas que van con bártulos, con niños, y ¿saben quiénes son? Los venezolanos que van caminando a Ecuador, porque los hicieron salir de Venezuela con la promesa de darle laburo en Colombia, y ahora el venezolano está caminando para entrar en Ecuador. Meses llevan caminando al borde de la ruta, recibiendo la solidaridad de algún puestero ahí en el medio del camino. Pero eso es lo que está ocurriendo hoy en Colombia. Eso es lo que han hecho con el pueblo colombiano. Gracias, gracias. Hemos estado hablando de situaciones muy brutales de violencia institucional. Sabemos que hay otras violencias que son, no sé si decir más sutiles, pero al menos menos cruentas, ¿no? O a la vista menos cruentas. Quería preguntarles si consideran que, por ejemplo, la restricción del acceso al sistema de salud puede considerarse una violencia institucional.
Yo creo que sí, que de hecho en el sistema de salud las situaciones de violencia institucional son enormes. Digamos, si uno empieza a hacer el mapa de los casos de las situaciones de violencia en la restricción y en las que las restricciones al sistema y muchas veces los tránsitos por el sistema de salud también son ejercicios de violencia institucional. Digo, estoy pensando concretamente en las experiencias de mujeres, pero uno podría también pensar en las experiencias de personas con padecimiento subjetivo, podríamos pensar en niños y niñas, digamos, en un montón de sujetos que... Una persona trans. Sí, las personas trans, que su encuentro con el sistema es un encuentro violento y que muchas veces es expulsivo, ¿no? O sea, y que... Sí, yo creo que sí. Sí, avalo totalmente lo que decía Marina, sí, no tengo mucho más para aportar. Si no hay otra pregunta o otro aporte o comentario, por mi parte, solamente agradecerles. Realmente ha sido una reunión que es un lujo para nosotros haber contado con ustedes. Agradecerles también a los presentes todos los aportes y bueno, me parece que Gloria quiere decir algo. Gloria, podés usar la palabra. No, gracias. Simplemente quería mandar un logo de aplauso. Ah, fantástico. Bueno, si abrimos los micrófonos podemos aplaudir todos porque la verdad que ha sido fantástico. Bravísimo, muchas gracias. Gracias a todos, todas, todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero avisar que Mario mandó un mensaje que no ha podido estar porque tuvo un inconveniente de salud, que bueno, no es grave, pero no le ha permitido estar hoy con nosotros y manda saludos para todos. Así que esperamos que se mejore y que pueda estar en breve. Les mando un beso, chao. Bueno, gracias. Gracias. Gracias por invitarme. Gracias, hasta luego. Bravo, buenísimo. Saludos a los amigos y amigas que veo por ahí también. Chau, chau. Chao.